Sí, profe. ¿Qué tienes, Porto? Andas con un humor muy triste. ¿Qué te pasó? Hace calor. ¿Calor? Sí, ¿a usted no le caga el sol? ¿El calor? Ah, sí, pero estoy al lado ¿cómo se llama? Un ventilador, Porto. ¿No tienes un ventilador por ahí? Sí, lo tengo todo lo que da. Mucho calor, efectivamente. Espera, voy a compartirles mi pantalla. Ah, 9, Adrián. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren. Pantalla. Vamos a necesitar en esta sesión del uso de MATLAB. Por ahí si pueden, vayan, vamos a necesitar teclear un par de programas, un par de códigos y vayan abriéndolo, porfa. Creo que se trabó mi computadora. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, ya, creo que ya. Entonces, voy a compartir pantalla. Me dicen cuando vean mi pantalla. Creo que es esta. ¿Ya ven mi pantalla? No puedo Ya verlo. se ve. Ok, ¿qué hay? ¿Qué es? Un Word que dice Ok, biomecánica. perfecto. Entonces, fíjense. La clase pasada empezamos a analizar lo que era la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajas, ¿sale? Y habíamos dicho que la respuesta en frecuencia realmente estaba dada o estaba relacionada por medio de tres ecuaciones. Una función de transferencia, en este caso que es la función de transferencia del filtro, ¿sí? Que era una GDS porque estaba en el dominio de Laplace, era un cociente, ¿vale? Y que nosotros lo denotábamos como el cociente omega c, que era la frecuencia del corte del filtro, dividido entre la misma frecuencia de corte más s. Esta ecuación, que yo lo voy a nombrar ecuación 1, denotaba o denota la función de transferencia del filtro pasabajas. Voy a poner filtro pasabajas. Recuerden ustedes que decimos que es un filtro pasabajas porque este filtro lo que va a hacer es dejar pasar las bajas frecuencias o las frecuencias que se encuentren por debajo de la frecuencia de corte, dada como omega c, y las demás frecuencias las va a dejar pasar. Ahorita vamos a ver, con ayuda del software, cómo es que esto se hace posible. Entonces, esta es la primera ecuación que me denota la respuesta en frecuencia. Pero esto es por default, ¿sale? Esta es la función de transferencia del filtro y entiéndase como función de transferencia del filtro la función de transferencia del sistema, ¿sale? Nosotros dijimos también que si esta función de transferencia que estaba en función de S, la evaluábamos cuando hacíamos un cambio de variable, cuando S tendía a J omega, donde J era el número imaginario puro, J igual a raíz de menos 1 y omega, voy a poner así, donde J es igual a raíz de menos 1 y omega pues es el vector de frecuencias para los cuales se va a encontrar la respuesta en frecuencia, ¿sí? Del filtro. ¿Sí? Si hacemos este cambio de variable, ¿sí? Pues nosotros obtenemos lo que es la función de transferencia de la respuesta en frecuencia. Que no es más que tener una G de J omega y que es igual a
igual omega C, que es la frecuencia de corte, dividido entre la misma frecuencia de corte, pero ahora más un J omega. ¿Vale? Ahí está. Entonces, la ecuación 2 es la misma función de transferencia del filtro, pero con la diferencia que ahora no está en función de la variable S, ya está en función de la variable omega. ¿Y qué representa la variable omega? Pues representa el conjunto de frecuencias o el ancho de banda de frecuencias que vamos a analizar para obtener la respuesta del filtro. ¿Cuál es la respuesta del filtro? El filtro va a atenuar, ¿sí? O va a dejar pasar ciertos valores en amplitud correspondientes a las frecuencias asociadas de esa respuesta, ¿vale? Déjenme hacer esto por acá, que no alcanzo a ver. Listo, ¿vale? Ok, esta es la respuesta en frecuencia, ¿sí? La ecuación 2. ¿Sí? Estas dos ecuaciones son propias del sistema. Las dos ecuaciones son las funciones de transferencia. Ahora, teóricamente o típicamente la respuesta en frecuencia está dada por dos ecuaciones, ahora sí, las específicas, que son una ecuación de magnitud. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación de magnitud de qué? Pues magnitud de la respuesta en frecuencia. O sea, se ha dicho en otras palabras, agarro la función g de j omega y le saco su magnitud. Y sacarle la magnitud, les dije que era sacarle la magnitud a todo esto que estaba acá. ¿Sí? ¿Sale? Y eso equivale, ¿sí? Si saco la magnitud de g de j omega, equivale a obtener la magnitud del denominador, la magnitud de omega c, dividirlo entre la magnitud de omega c más j omega. La magnitud del numerador entre la magnitud del denominador. Como estamos hablando de que estos números son números complejos, ¿ya? O las funciones de transferencia, ¿qué quiere decir? Que se componen de una parte real, voy a poner un número complejo alfa, que es igual a una parte real más una parte imaginaria que se compone por la j. Eso es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos la parte real del denominador y aquí tenemos la parte imaginaria, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la magnitud de un número complejo, alfa, lo voy a especificar como magnitud de alfa, en este caso sería igual a la raíz de la parte real al cuadrado, que sería a al cuadrado, más la parte imaginaria, también al cuadrado. Esta es la magnitud de alfa. Lo voy a poner acá. Magnitud es igual a raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para sacar la magnitud de j de j omega, pues la magnitud del numerador, ¿sí? Pues es la parte real al cuadrado, lo voy a poner aquí, por lo que la magnitud de g de j omega va a ser igual a la magnitud del numerador, que sería la raíz de la parte real. ¿Cuál es la parte real del numerador? Pues omega c, porque es un número real. Entonces, omega c al cuadrado más la parte imaginaria del numerador. La parte imaginaria del numerador, ¿cuánto es? Pues es 0. 0 al cuadrado. Ah, perdón. Entonces, más 0 al cuadrado. Esto dividido entre, ¿sí? La magnitud del denominador. Y la magnitud del denominador es la raíz de la parte real, que es omega c, al cuadrado, más la parte imaginaria, omega. También debemos de elevar al cuadrado, ¿sí?
Y esta ecuación es la magnitud, ¿sí?, de la respuesta en frecuencia. Entonces, la magnitud de la respuesta en frecuencia puede expresarse como ¿sí? Reduciendo algunos términos, tengo la magnitud de G de J omega, va a ser igual. En el numerador, la raíz cuadrada se cancela con el cuadrado, voy a tener omega C. Y en el denominador voy a tener la raíz de la parte real, que es omega C, al cuadrado más omega al cuadrado. Nuevamente les comento, esta omega es el vector, es el ancho de banda de todas las frecuencias que ustedes van a usar para analizar o para obtener la respuesta en amplitud del filtro, ¿vale? Entonces esta sería la ecuación 3, que es la ecuación de la magnitud de la respuesta en frecuencia. Lo vimos la clase pasada. Ahora, me regreso acá. Cuando nosotros tenemos un número complejo, este número complejo también se define por un ángulo de fase, ¿sí? El ángulo de fase, el número complejo, no es más que la tangente inversa, ¿sí?, de la parte imaginaria dividido entre la parte real, ¿sí? Y este número representa el ángulo de fase del número complejo, en este caso de alfa, ¿sí? La tangente inversa de la parte imaginaria B sobre la parte real, A, ¿sale? Ese es el ángulo de fase del número complejo. Entonces, la ecuación de magnitud de la respuesta en frecuencia está dada por la ecuación 3 y el ángulo de fase, pues, simplemente es, ¿sí? Tomamos la función de transferencia en función de J omega, que es esto, es esta, la voy a escribir acá. Recuerden que aunque sea un cociente, es un número complejo. Omega, ¿sí? Y pues calculamos el ángulo de fase, como lo voy a poner así. Nada más por darle un nombre. Dije, es el ángulo de fase, ¿sale? El ángulo de fase es tangente inversa de B sobre A, ¿verdad? Sí, ajá, perdón, sí, acá. Okay. Tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Sí, correcto. Y para la respuesta en frecuencia es la misma. Solamente, perdón, que tengo que sacar la tangente inversa del numerador y la tangente inversa del denominador. Entonces, fíjense, saco la tangente inversa, ¿sí?, del numerador, que es la parte imaginaria. ¿Cuál es la parte imaginaria del numerador? 0, ¿sale? Entre la parte real. Entonces es así, omega c. Ajá. Y esto dividido entre, ¿sale?, la tangente inversa de la parte imaginaria, en este caso del denominador es omega, dividido entre la parte real, omega c. Dado que estas dos magnitudes son magnitudes angulares, ¿sí? ¿A qué me refiero con que son magnitudes angulares? Dicho de otra forma, por ejemplo, yo puedo decir, por decir algo, ¿sale? Por darle un número, un ángulo en grados, que el ángulo de fase fuera 20 grados sobre 50 grados. Como son medidas de ángulos, esto equivale a hacer una subtracción. 20 grados menos 50 grados. Estamos hablando de que el ángulo de fase
en este ejemplo, digamos, sería igual a menos 30 grados. ¿Sí? Porque es una subtracción. Es el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. Esta operación, ¿sí? También es válida cuando nosotros tenemos variables, como en este caso. Debido a esto, porque esto nos lo han enseñado siempre en las clases, podemos escribir que el ángulo de fase va a ser igual al ángulo del numerador, la tangente inversa, 0, lo voy a poner así, ahorita entre así, 0 entre omega c, lo voy a poner así, ajá, menos la tangente inversa, ajá, de omega sobre omega c. Donde, repito nuevamente, omega es un vector de frecuencias y omega c es la frecuencia de corte, frecuencia angular de corte del filtro. No, este no es. Omega es el vector de frecuencias o el ancho de banda de frecuencias para los cuales se va a calcular la respuesta en magnitud del filtro o sistema, ¿sale? Porque les dije que esto era, se podía hacer, esto es, lo estamos haciendo para un filtro, pero también puede ser realizado para un sistema, ¿vale? Y omega c, esa es la frecuencia angular de corte del filtro. ¿Vale? Eso es lo que tenemos. Ahora simplemente podemos reducir un poco esta ecuación. Si reducimos un poco esta ecuación, vamos a llegar a que el ángulo de fase del filtro va a ser igual la tangente inversa de 0. ¿Cuánto es? Agarren la calculadora, pónganla en grados, ¿sí? Y calculen tangente inversa de 0 y van a ver que les da la cantidad magnífica de 0. ¿Sale? Menos la tangente inversa de omega sobre omega c. Finalmente, esto nos dice que el ángulo de fase, G, de nuestro filtro va a ser igual a menos la tangente inversa de omega sobre omega c. Y esta sería la ecuación 4. La ecuación 4 es la ecuación de fase. ¿Sale? Fase. ¿Cuáles son las importantes? La ecuación de ángulo de fase y la ecuación de magnitud. Estas dos ecuaciones realmente son las que representan las ecuaciones de la respuesta en frecuencia. Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Realmente esto es como un resumen de lo que vimos la clase pasada, hace 8 días. ¿Todo bien, Edgar? Hola, hola, Edgar, no estás. Qué mala onda, chaval. Porto, ¿sigues conmigo? A lo mejor Edgar anda en el baño. Sí, dice Félix que está en el baño. Pobrecillo. Ok. Lo bueno es que, no, ya no, evitaré hacer comentarios, chido. ¿Ustedes tienen alguna duda, Melissa? ¿Todo está bien explicado o sí lo entiende? Todo bien. Gracias. ¿Usted, Fernanda? Sí, profe, también todo bien. Ok, gracias. Ok, fíjense.
sé que no queda tan claro, por eso voy a usar MATLAB. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a obtener la respuesta en frecuencia de este filtro. Voy a abrir MATLAB. Y voy a utilizar un script para realizar un programa, ¿sí? El cual me va a generar la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajas, en el cual yo voy a definir la frecuencia de corte y en el cual por medio de una gráfica semilogarítmica, ¿sí? Que comúnmente ustedes las han oído llamar como gráficas de Bode, ¿sí? Vamos a ver la respuesta del filtro pasabajas que vimos también en la clase pasada. Y creo yo que esto me va a servir para que quede más claro. ¿Sale? Entonces, ya ven MATLAB, ¿verdad? Sí, profe. Ok, fíjense. Lo primero que voy a hacer es voy a guardar el archivo en algún lugar de su computadora, ¿no? Aquí en descargas, voy a guardar el archivo. Bueno, voy a crear una carpeta. Ya no me la creo. Cancelar. Ahora. Bueno, documentos. MATLAB. Nueva carpeta. BioM. Hoy estamos a 24/04/2023. Y aquí voy a guardar el archivo. Que va a ser transfer function filtro pasados. Así lo voy a poner yo. No, esta es una ruta, nada más tengo que seleccionar la ruta, que nada más es esta. Ahora sí lo voy a guardar con el nombre, justifique, low pass filter, así. ¿Vale? Me dicen por favor si alcanzan a ver por el tamaño de fuente o si requieren que le haga algún zoom a la pantalla. Si requieren... Sí, un zoom, entonces déjenme... Profe, si le pone control más, se hacen las letras más grandes. Eso es bueno. A ver, vamos a ver. Control más. Ok, ahora entonces voy a empezar a escribir para hacer las letras. Control más. No veo cambio. ¿Ustedes ven cambio? No, entonces con option más, digo con... no, bueno, es que yo lo hago en Mac. A ver, function más, no, add más, no. No se preocupen, vamos a usar una lupa. Lupa. Ok. Aquí nada más, bueno, a ver, déjenme... Déjenme nada más acomodar esto. Vamos a poner respuesta en frecuencia pasabajas. Acomoda esto y ahorita le hago un zoom, ¿vale? Me están hablando, no estoy yo. Ok. Ahí sí ya lo ven correctamente. Sí, ya. Sí. Perfecto. Entonces, fíjense. Lo primero que voy a hacer, voy a borrar todo, voy a cerrar todo, los registros y borrar la ventana de comandos. ¿Sale? Ahora fíjense lo que voy a hacer. Esto es por default, esto ya lo hemos venido viendo en clase. ¿Sale? Lo que voy a hacer ahorita es, voy a poner la función de transferencia. Así nada más.
Función de transferencia del filtro. Y la función de transferencia del filtro, pues la voy a poner como un comentario. Vean. Aquí la voy a poner. Nosotros habíamos dicho que era una GDS, que era igual a, y pues voy a usar esto, que era la frecuencia de corte, omega C, dividido entre la frecuencia de corte, omega C, más J omega. Esta es la función de transferencia que acabamos de calcular de manera matemática ahorita en la libreta. Este es un comentario, pues nada más es la función de transferencia escrita en el código como un comentario. Eso me sirve para no andar cambiando entre viendo un archivo u otro, ¿sale? Ahora voy a escribir los parámetros del filtro. Y de los parámetros del filtro, pues yo voy a tener una frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte, lo voy a llamar FC, ¿sí? Que va a ser igual, voy a hacer un filtro pasabajas de 60 Hz. Y esta frecuencia de corte entonces va a ser la frecuencia de corte, pero en Hz. De corte, la frecuencia de corte, pero en Hz. ¿Vale? ¿Para qué me sirve esa frecuencia de corte? Pues me sirve para definir la frecuencia de corte, pero en angular, frecuencia de corte angular. ¿Y cuánto vale la frecuencia de corte angular? Pues vale 2 veces pi por la frecuencia de corte, por Fc. Esta va a ser la frecuencia de corte angular, que está en radianes por segundo. ¿Vale? También, como la respuesta en frecuencia, recuerden que está en función, aquí está, de una frecuencia de corte y de un vector de frecuencias, W, pues debo de definir ese vector de frecuencias. Y ese vector de frecuencias, así como cuando nosotros definimos un vector de frecuencias temporal, podemos definir un vector de frecuencias angular. Pues simplemente un omega que vaya desde 0.1 con incrementos, digamos, de 0.1 en 0.1, ¿sí? Hasta 10.000. Porque recuerden que en las gráficas de Bode, en los diagramas de Bode, al ser diagramas semi-logarítmicas, eso quiere decir que la escala para el eje X es logarítmica, quiere decir que se da cada década, por décadas, ¿sale? Y esas décadas las vamos a representar cada década, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces este va a ser el vector de frecuencias. ¿Vale? Ahora sí, vamos a poder definir la magnitud de la respuesta en frecuencia. Lo voy a poner yo así, más, que va a ser la magnitud de la respuesta en frecuencia. Recuerden que yo les había dicho que la magnitud de la respuesta en frecuencia estaba dada en decibeles. Y los decibeles, yo les había comentado que era un valor que se calcula como 20, ¿sí? Por el logaritmo base 10, log 10, ¿sí? De, pues, la magnitud, o lo que nosotros vamos a calcular. Y la magnitud estaba dado por la magnitud de esto, ¿sí o no? La magnitud de la respuesta en frecuencia, lo acabamos de ver en la libreta, ¿sale? Entonces es 20 logaritmo base 10 de la frecuencia de corte, omega c, punto sobre, ¿sale? La raíz cuadrada, SQRT, ¿sí? De la parte real al cuadrado, que sería omega c al cuadrado, más el vector de omega punto al cuadrado. ¿Vale? Y esto es la magnitud de la respuesta en frecuencia. Profe, ¿por qué el punto? Hoy. El punto es porque recuerden que al ser estos valores vectoriales, omega es un vector, aquí está, omega es un vector,
¿sale? Y un vector que tiene todos estos elementos. Vean, yo puedo guardar el código, lo puedo ejecutar, no va a hacer nada el programa porque, perdón, no le pedí que hiciera nada. Pero si ustedes van al workspace, ya me creó todas las variables, ¿sale? Y entonces, omega es un vector. Si yo tecleo en la ventana de comando, omega apóstrofe, todos estos valores me da omega. El punto, recuerden, que especifica el producto punto vectorial, que quiere decir que esta operación se va a realizar con todos los elementos del vector omega. Por eso es el punto. ¿Sale? Es el producto punto vectorial. Entonces, repito, esta es la ecuación de magnitud. Si me voy a la libreta, vean. Esta es la ecuación de magnitud. ¿Sí? Pero aquí está en decibeles. Lo quiero en decibeles. Y recuerden, para ponerlo en decibeles, pues simplemente lo tengo que multiplicar por 20, logaritmo base 10 de todo esto. Y esto sería G de J omega, pero en decibeles. Que es lo que acabo de programar en MATLAB. Esto de aquí es lo que acabo de programar. Solamente le agregué esto. Y esto es convertir esta parte decimal, convertirlo a decibeles. ¿Sale? Ok, y así como puse la magnitud, pues también pongo el ángulo de fase. Que le voy a poner A. ¿Sí? De face angle. Fase angle igual a, fíjense, menos el arco tangente, ¿sí? Menos el arco tangente de, ¿qué era? Era omega sobre omega c. Menos el arco tangente de omega sobre omega c. Aquí está, esto es lo que tengo que programar. ¿Vale? Menos el arco tangente de omega, otra vez, omega punto sobre omega c. Y otra vez ese punto es dado que es una operación que yo quiero que se realice con cada uno de los elementos del vector omega. ¿Sale? Ahora, MATLAB es un lenguaje de programación que todos los resultados me dan radianes. Esto está en radianes. ¿Sale? Pero yo no lo quiero en radianes. Siempre el ángulo de fase se da en grados. Para hacer esa operación, pues simplemente le digo a MATLAB, conviérteme el resultado, esto que está en radianes, a grados. ¿Cómo lo hago? Pues le digo rad, radianes, to, radianes a, ¿sí? Grados, dej. El resultado de esta operación, conviértemelo de radianes a grados. Y aquí está el ángulo de fase en grados. Ahí está. Magnitud, este está en decibeles, el ángulo de fase en grados. ¿Vale? Y listo, eso es todo. Ahora nada más me queda calcular o graficar las respuestas. ¿Sale? Para eso le voy a decir a MATLAB que me agregue un objeto figura. ¿Sí? Le voy a poner un nombre. ¿Sí? Le voy a poner respuesta en frecuencia. ¿Vale? Coma. A ver si está bien. ¿Sí? Number title. Con. Vamos simplemente a ponerle un color. Blanco. Color de fondo en blanco. ¿Vale? Y en esa figura, ¿sí? Lo que yo quiero es que me grafique, fíjense, vamos a hacerlo con dos figuras. Vamos a hacerlo de una vez bien pro. Primero voy a graficar la magnitud. Esto nada más para especificar que aquí voy a graficar la magnitud. ¿Vale?
¿Cómo la voy a graficar? Pues por medio de un subplot. ¿Sí? Necesito una gráfica que tenga 2 renglones. Esta gráfica va a ser de 2 renglones, una columna, y esta va a ser la gráfica 1. Este subplot está asociado con el primer renglón de los 2 renglones que va a haber en la gráfica. Ahorita que saque la gráfica, lo escribo. ¿Sale? Ahora, como les dije, si fuera una gráfica normal, si fuera una gráfica lineal, pues nosotros graficaríamos con la función plot. ¿Vale? Pero como no es una gráfica normal, sino una gráfica semilogarítmica, pues le especifico a MATLAB que quiero una gráfica semilogarítmica. Semilog, ¿dónde quiero la gráfica semilogarítmica? ¿En qué eje? ¿En X o en Y? En este caso yo la quiero en X. Entonces pongo semilog X. Y lo mismo que con el plot, necesito primero especificar la variable independiente, que en este caso es el vector de frecuencias angulares, omega, ¿sí? Que se va a graficar contra, ¿sí? El valor de la magnitud, que aquí lo tenemos y que es mag, ¿sale? Esto quiero que me lo grafique con un color azul, o B, ¿vale? Y con un grosor de línea de 1.5 unidades. Punto y coma. Después de esto quiero que me ponga una rejilla, on, ¿vale? Y voy a ponerle pues, un título. Como título simplemente le pongo magnitud, ¿vale? Pongo un tipo de fuente, con name, Arial, pongo el tamaño de la fuente, es título pues, 15, una etiqueta en X, que simplemente va a ser frecuencia, que es frecuencia angular, son radianes por segundo, y también le especifico el número o el nombre de la fuente, y también el tamaño. 12. Y por último, la etiqueta Y, que va a ser la magnitud, pero lo voy a poner en decimales. Entonces voy a poner 20, ¿sí? Log-1-0. Los guión bajos son para que el 1 y el 0 me lo ponga como subíndices, ¿sale? Voy a darle un espacio entre el 20 y el log. Y aquí voy a abrir paréntesis. Perdón, es un paréntesis. Luego voy a poner el signo de magnitud y voy a poner, pues simplemente el valor G de J omega. G de J y con el slash invertido, omega. También ¿Puedo aquí poner el invertido? con Alt GR y la tecla que está al lado derecho del 0. Alt GR más 0. Más la tecla que está al lado derecho del 0, perdón. Nuevamente especifico. ¿Sí pudiste por todo? Sí, Perfecto. gracias. El nombre y el tamaño de la fuente, que lo voy a dejar nuevamente en 12. Ah, y este 12 es sin... Ahí está. Ahí está. Esta es la gráfica de magnitud. Voy a continuar. Entonces aquí yo puedo poner fase. Fase voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a poner un subplot, pero ahora la gráfica es 2 renglones contra una columna y esta sería la gráfica 2.
También es una gráfica semilogarítmica, semilog X, ¿sale? Y voy a graficar W, que es el mismo vector de frecuencias, ¿sale? Pero ahora contra el ángulo de fase, que yo llamé PA, es el que está acá. Y que PA vale rad to depth menos el arco tangente de omega sobre omega C. Son las ecuaciones que sacamos hace ratito, ¿sale? También lo voy a poner en azul y con un grosor de línea de 1.5, igual que hace rato. También quiero una rejilla, perdón. Luego lo mismo, lo voy a repetir, voy a copiar y pegar, ¿sale? Control C, Control V. Aquí no es magnitud, sino ya sería ángulo de fase. ¿Sale? Y aquí seguiría siendo frecuencia, ¿sale? Y el valor de Y, pues le voy a poner como le pusimos hace rato. Voy a poner phi-g. Así. Listo. Y ahí tenemos nuestra respuesta en frecuencia. Voy a esperar, me voy a detener un poquito para que terminen de copiar. ¿Listo? No, profe, ya, pero. ¿No? Es que no ¿Lo alcanzo. corremos? Sí, ya. Ya. Voy a quitar la lupa, ¿vale? Es que no alcanzo a ver. Bueno, una vez que tenemos nuestro programa, damos a ejecutar. Si todo sale bien, ahí están, vean. Ahí está mi respuesta en frecuencia. La voy a hacer más grande. Déjenme quitar algo. Esta es la gráfica de magnitud. Vean cómo pusimos el valor en el eje vertical. Vean cómo, si ustedes ponen el slash invertido, se les ponen las letras o los caracteres especiales, así como en Word o como en LaTeX, ¿sale? Y ahí tenemos la respuesta en magnitud y en ángulo de fase del filtro pasabajas. ¿Qué quiere decir? Nosotros diseñamos un filtro pasabajas de 60 Hz para los cuales la magnitud, ¿sí? Este filtro representa, o esta respuesta lo que quiere decir es que la magnitud, como ustedes ven en su pantalla, en la gráfica superior, ¿sí? La magnitud de las señales cuyas frecuencias son menores a la frecuencia de corte van a tener una ganancia de 0, no van a ser afectadas en su amplitud. Eso es lo que quiere decir. No van a ser afectadas en su amplitud. Pero las amplitudes de las frecuencias que estén por delante de la frecuencia de corte, ¿sí? Van a ser atenuadas. ¿Y cómo van a ser atenuadas? En función o de manera lineal a esta pendiente. ¿Cuál es la frecuencia de corte? ¿Cuál es la frecuencia de corte? Recuerden de las clases que yo les dije que la frecuencia de corte estaba a menos 3 decibeles. Vamos a poner eso. Voy a poner un data tip y vamos a buscar los menos 3 decibeles que más o menos va a estar por acá. A ver.
valor en Y, vamos a ver si le atino al -3. Recorriendo. A ver, voy a usar este. ¿Qué hice? Perdón. De tecla que no era. Ahí está, -3 decibeles. ¿Por qué me dice que la frecuencia -3 decibeles es de 376? ¿Por qué? ¿Por qué son 376? Edgar, ¿ya saliste de donde estabas? Ya, profe. ¿Por qué son 376? ¿Qué Espérame. tiene que ver con los 60 Hz? Algo, pero no sé. ¿Qué pasó? Melissa, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no sale ahí 60 Hz? ¿Es de lo de la multiplicación que hicimos? Ajá, exactamente. Porque esta es frecuencia angular y siempre cuando ustedes tengan la respuesta en frecuencia, esa respuesta en frecuencia está en frecuencia angular. Vean, acuérdense, sí, es lo que dice la compañera, son 60 por 2 pi, son los 366, ¿sí? 376 grados. Bueno, radianes por segundo, ¿sale? Recuerden que el eje horizontal corresponde a la frecuencia angular. Esta frecuencia angular corresponde a la frecuencia de 60 Hz, ¿sale? Frecuencia Hz de 60. Entonces, todo lo que esté antes, ¿sí? No va a ser atenuado. Y lo que esté después va a ser atenuado. Ahora, ustedes podrán ver y dan de decir, aquí se ven las tres regiones. La región de paso, que esta es la banda de paso, que habíamos dicho anteriormente, la banda de transición, no se ve la banda de corte. En este filtro se ve que nada más tenemos una atenuación lineal dada por esta pendiente. Sin embargo, dado que los valores en la escala o en el valor X son semilogarítmicos, vean, para llegar de aquí a aquí son muchos valores. De 10 a las 3 pasamos a 10 a la 4. ¿Sale? Son muchos valores, por lo que esto quiere decir que los valores se van a ir atenuando con mayor grado cada vez que estén más alejados de esta frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte que también se encuentra por aquí, vamos a ver si lo doy, 370 y qué, creo que eran 376. Vamos a ver aquí, 376. 77, 76. Está a 45 grados. ¿Sale? Está a menos 45 grados. Y esto, el ángulo de fase, representa el ángulo de fase de las señales. Cómo va cambiando su fase, ¿sí? Su ángulo de fase de las dos señales con respecto a su frecuencia. ¿Sale? Eso es lo que representa. ¿Sí? Recuerden en estos ejemplos, nuevamente, lo importante. A estas gráficas semilogarítmicas se llaman gráficas de Bode. ¿Sale? Vean cómo el vector omega, ¿sí? Lo voy a hacer esto más chiquito. El vector omega que definimos en la función de transferencia, este vector omega es un vector. Este omega es un vector que me representa todos los valores del eje horizontal, desde 10 a la menos 1 hasta 10 a la 4, ¿sí? Y la magnitud en decibeles está expresada por el cociente de la frecuencia de corte entre la raíz cuadrada de la frecuencia de corte al cuadrado más el vector de frecuencias, ¿sale? La magnitud. Y el ángulo de fase, pues es menos la tangente inversa de la parte real, que es el vector de frecuencias dividido entre la frecuencia de corte. ¿Sale? Así de sencillo. ¿Sí lo entendieron, Portos? ¿Más o menos? Sí, hay más o menos. Karina, ¿alguna pregunta?
Perfecto, muchas gracias. Adrián. Gracias. Miguel, ¿todo claro? Creo que sí, profe. Ok, fíjense, vamos a hacer una actividad. Van a repetir, por favor, ¿sí? Van a repetir el análisis junto con el programa actividad. Nada más para ver si quedó claro. Repetir el análisis para un filtro pasa altas de 100 Hz y un filtro pasa bandas con un ancho de banda de 20 Hz a 20 kHz. Hay que hacer esto. ¿Qué quiero que hagan? Todo el análisis matemático, ¿sí? Desde el circuito, todo lo que hicimos la clase pasada y esta clase, y me van a hacer esto, ¿sí? Me van a hacer el análisis, van a obtener la función de transferencia, van a sacar las gráficas, y eso quiero que lo hagan para estos dos filtros. Un filtro pasa altas de 100 Hz, obviamente la respuesta en este caso va a ser diferente, ¿sí? ¿Qué va a ser diferente? Va a ser 0 primeramente, y después de la frecuencia de corte va a subir, a dejar pasar todos los valores arriba de la frecuencia de corte, y el ángulo de fase vamos a ver si cambia o si no cambia, ¿sale? Obviamente va a cambiar, pero a razón inversa del cambio de fase que tenemos aquí. Posteriormente que hagan estos ejercicios, vamos a usar una señal sintética, bueno, varias señales sintéticas, una señal chip en Simulink para ver cómo es ese cambio de amplitud en función de la ganancia, bueno, de la magnitud y el ángulo de fase, ¿sí? Cuando lo hacemos a pasar por un filtro, ¿vale? Y ya después de esto vamos a generar una señal SG sintética, ¿vale? ¿Alguna pregunta con esta actividad que quiero que hagan? ¿Preguntas con esto? ¿No? ¿Cortos? Creo que no. Ya en el transcurso le diré. Va. Quiero que lo hagan, por favor, en equipos de 2, ¿vale? Equipos de 2. Equipos de 2. Y lo revisamos el viernes, ¿vale? Hagan esta actividad, la revisamos el viernes. Bueno, si no tienen alguna pregunta o algún comentario, creo que hasta aquí le voy a dejar por hoy. Los veo el viernes. Lo primero que hay que hacer es revisar esta actividad. Les voy a pedir que compartan pantalla por equipo y vamos a ver qué es lo que hicieron. ¿Sí, Melissa? Profe, podemos ser, somos 11, creo, ¿podemos hacer un equipo de 3? Solo uno, Melissa. Solo Ok. uno. ¿Vale? Bien. Nosotros. Vale. Gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos, profe, gracias. Bye. Profe, a ver. Sí, ¿Es la Fer. actividad, se refería a hacerlo matemático en hacerlo a mano o ya todo en MATLAB? Se refiere a hacer el análisis matemático y aparte hacer el programa de la respuesta en frecuencia. Las dos cosas, Portos. Ah, bueno, ¿Vale? vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Ok, bueno, ahora sí, hasta aquí le dejo. Los veo el viernes. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe, nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Profe, Karina, sí, manda, Miguel. yo